Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La artritis reumatoide es un padecimiento autoinmune que causa inflamación en el revestimiento de las articulaciones, provocando reducción en su rango de movimiento, inflamación y dolor, además de que puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos. Para conocer más sobre este padecimiento, nos acompaña el doctor Alberto Palacios Bosch, jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El doctor Juan Carlos Arana, representante de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos AC, y el doctor Javier Merayo, médico reumatólogo. Esto es Los Observadores. ¿Me podrías ayudar a entender en qué consisten las llamadas enfermedades autoinmunes? La autoinmunidad es un fenómeno fisiológico. Quiere decir que todos reconocemos nuestro cuerpo todo el tiempo. Pasan proteínas, pasan células y estamos en contacto. De modo que hay que entender que la autoinmunidad es un fenómeno natural. Cuando pasa un cierto umbral y esas células desconocen el organismo y lo atacan porque penetró un virus, porque hay un factor de riesgo externo o externo que hace que el tejido se modifique, ahí hablamos de enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune conocida y con mucha frecuencia es la artritis reumatoide. Así es. ¿Cómo me describes esta enfermedad? Bien, la artritis reumatoide, de hecho, es la enfermedad autoinmune más frecuente, en la cual pues, nosotros estamos en contacto, y la caracteriza una inflamación que predomina en las articulaciones, sobre todo articulaciones pequeñas de las manos, pero puede afectar cualquier otra articulación. Y característicamente el paciente pues, comienza con datos de inflamación que nosotros los podemos diferenciar por la presencia de dolor, rigidez en la mañana y la hinchazón como tal que el paciente nota. Ahora, lo que es importante es también conocer que no nada más se limita a las articulaciones, sino que puede afectar muchos otros órganos, como puede ser ojos, pulmones, inclusive vasos sanguíneos, nervios, etc. Los pacientes experimentan fatiga, experimentan depresión, experimentan desasosiego con su cuerpo, se sienten incapaces física y emocionalmente para emprender las labores de su vida. Una enorme cantidad de ellos se deprime, otra parte sobreactúa por ansiedad y en buena medida es una enfermedad que merma las capacidades emocionales, afectivas propiamente, e incluso intelectuales de muchos pacientes, independientemente de la incapacidad física. De ahí la importancia de intervenir en los dos niveles. En el nivel afectivo me parece fundamental, sobre todo porque hay estudios recientes que muestran que las emociones alteradas pueden precipitar ciertas enfermedades reumáticas y desde luego empeorarlas. Pero quiero resaltar esta otra parte porque muchos colegas míos desdeñan un poquito el factor emocional y a mí me parece central. A mí también me parece central y de hecho te preguntaría, esta intervención en lo emotivo, en lo sensorial del paciente, ¿en qué términos se lleva? ¿Estamos hablando de psicoterapia? ¿Estamos hablando de otras actividades en su vida? ¿Cómo podemos intervenir a alguien que enfrenta Es más hermoso y más metafórico que eso, Iván. La relación médico-paciente entraña una transferencia de emociones. Usamos esa palabra transferencia para hacer notar que el paciente deposita en el médico toda una serie de expectativas de orden paternal, de orden filial, de orden fraternal, y el médico que es capaz de recibir ese impacto afectivo, no asustarse desde luego y responder en peso, en gravedad hacia eso, respetarlo y reconocerlo puede ser un gran alivio al enfermo. Es decir, rápidamente reconociendo en qué momento vital está el enfermo, cuál es su entorno afectivo, cuáles son sus relaciones de apoyo y fundamentalmente qué espera y qué ha logrado de su enfermedad. Uno le puede echar toda la terapia biológica del mundo, pero si eso no está adecuadamente evaluado, el paciente puede desertar muy rápido. Sí, estamos hablando en este programa acerca del impacto del conocimiento científico en el tratamiento de las enfermedades y en la calidad de vida. Correcto.
Pero te escucho hablar de la calidez del médico. ¿En qué medida el médico puede ayudar en el control y en la recuperación, incluso en la cura, en las enfermedades que es viable, a través de esta actitud y esta apertura? Me parece fundamental lo que acabas de plantear. Creo que la calidez y el conocimiento van de la mano. Es un binomio indispensable para el tratamiento de las enfermedades crónicas y muy particularmente las enfermedades autoinmunes. Si el médico tiene capacidad de respuesta transferencial, es decir, siente al paciente, lo vibra y responde en turno con afecto, con un compromiso de trabajo, con un compromiso emocional de llamarlo, de atender sus llamadas, de estar disponible, de estar de buen ánimo, de ofrecerle alternativas de ejercicio, de movimiento, de relaciones personales, de grupos de trabajo. Caray, hace mucho más que solamente dar una inyección o una vacuna. Por supuesto, va de la mano que en el momento en que empiezan a sentir una clara mejoría, la actitud cambia y uno puede rápidamente incidir en eso para buscar nuevas cosas. Haz ejercicio, cómo van las relaciones con tu marido, con tu novio, con tu novia, cómo te sientes, qué hay de nuevo en tu casa. Fíjense que una gran parte de mi consulta, yo diría que el 60% del tiempo de mi consulta la ocupo en esta relación de diálogo con mis pacientes. El principal factor de riesgo para la artritis es la predisposición genética. Se ha comprobado que debido a ello puede aumentar hasta en un 70% la posibilidad de desarrollarla. En el tratamiento de esta enfermedad es fundamental el diagnóstico oportuno mediante pruebas clínicas de laboratorio, además de ultrasonido y radiografías. Si el diagnóstico se realiza en los primeros 6 meses de los síntomas, se puede evitar hasta en un 80% el daño estructural en las articulaciones y mantenerlas libres de signos y síntomas. Javier, sin duda estamos acudiendo a una revolución médica en el siglo XXI, el desarrollo de fármacos, nuevas líneas de investigación, la medicina personalizada, terapia génica. Todas estas nuevas líneas tienen o tendrán, desde tu perspectiva, un impacto en el tratamiento o control de esta enfermedad. Sin duda. La artritis reumatoide es una de las enfermedades que más ha cambiado en su tratamiento probablemente en los últimos 10 o 15 años. Hasta hace 15 o 20 años tendríamos en el arsenal del médico reumatólogo probablemente 4 o 5 medicamentos para tratar la enfermedad, pero a últimos años se han desarrollado medicamentos que se llama terapia biológica, que son medicamentos dirigidos específicamente contra las moléculas que se encuentran elevadas, en este caso en la artritis reumatoide, y es un tratamiento muy dirigido. No está disponible para todos los pacientes, es decir, hay que hacer un tamizaje para saber quién sí y quién no, pero son excelentes tratamientos y todos los días salen medicamentos nuevos que llegan a tener muy buen control de la enfermedad, aunque es una enfermedad crónica, no se cura, pero se puede controlar perfectamente. ¿Qué me dices de las nuevas tendencias en cuestión de terapia génica, medicina personalizada? ¿De qué forma visualizas el impacto del conocimiento científico en el futuro inmediato del tratamiento, control y cura? Si es posible pensar en una cura de esta enfermedad. Bien, pues hacia allá es a donde apuntan las cosas y ojalá que efectivamente llegue un punto en que sepamos, este paciente lo detectamos, lo pescamos rápida o tempranamente, le modificamos estos genes de susceptibilidad y podemos cambiar las cosas. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que la artritis reumatoide en realidad es poligénica, no tiene un solo gen, ¿no? Y hay varias alteraciones en sí que están involucradas. Lo que sí, las terapias hoy en día son muy efectivas y en manos expertas pueden permitir que un paciente que en otros tiempos literalmente se deformaba y se incapacitaba de forma pues, devastadora, hoy en día puede tener una vida prácticamente normal o inclusive alcanzar la remisión completa. Sí. Es el avance, el triunfo del conocimiento científico. De verdad que ha sido... Así es. Incluso, bueno, una de las dos estrategias, digamos, más robustas y más apasionantes y a la vez interesantes son, por un lado, el advenimiento de los medicamentos biológicos que se producen con la maquinaria celular y permiten generar, pues, podríamos decir, una especie de vacuna, ¿no? Una vacuna, pero activa. O sea, se inyecta un anticuerpo que se une específicamente a una molécula y al detener la acción de esa molécula evita todas las consecuencias alrededor de este fenómeno. Y otras que son las moléculas pequeñas que actúan en lugares muy específicos y, bueno, tienen cada vez menos efectos adversos alrededor y una vista mucho más dirigida hacia el tratamiento de estos pacientes. Entonces, hoy en día es posible
alcanzar la remisión completa y hay pacientes que pueden llegar incluso a estar sin fármacos por mucho tiempo, obviamente bajo un contexto de una vigilancia estrecha. Acceso a estos nuevos medicamentos, estas nuevas líneas de medicamento, a veces sabemos que por precio, a veces por disponibilidad en el mercado nacional. ¿Vemos un panorama favorable en el futuro o cuál sería tu perspectiva? Efectivamente, en accesibilidad, la verdad es que México es competencia en cualquier parte del mundo, es decir, rara vez hay medicamentos en una parte del mundo que no haya en México. Sin lugar a dudas, el principal problema, debido a que no tenemos el acceso universal todos a la salud, son los costos. Los nuevos medicamentos, la terapia biológica, que es la que comento, pues sí tiene costos bastante elevados y es algo en lo que tenemos que trabajar todos como sociedad para que disminuyan estos costos porque son medicamentos muy dirigidos. Pero en cantidad de medicamentos o en tipo de medicamentos modernos, por así decirlo, estamos a la vanguardia con cualquier otra parte del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la artritis reumatoide es una de las mayores causas de ausentismo y retiro laboral prematuro en el mundo. Según cálculos de la misma organización, esta enfermedad afecta entre el 1 y 1.5 de la población mundial. Además, en Latinoamérica, cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de las enfermedades reumáticas. Podríamos pensar que hay una visión esperanzadora en el corto plazo para aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide. Efectivamente, y además no solo eso, sino que esto que te comentaba de la terapia biológica no es para todos los pacientes. Existe un grupo de tratamiento que le llamamos terapia convencional que se le puede ofrecer al paciente con la artritis reumatoide y que suele tener muy buen resultado en la mayoría de los pacientes. Cada vez hay más claridad de que nosotros vamos a tener la capacidad de saber a qué enfermo, a qué paciente le va a ir mejor con cierto fármaco o con otro, ¿no? Incluso también se ha visto que, hablando de medicina personalizada, algunas modificaciones en la alimentación pueden tener una muy importante repercusión positiva. Cosas, hablando y aprovechando que toco el punto, se ha visto en varios estudios que el consumo de 30 gramos o más de grasa de pescado, sobre todo los que son ricos en omega 3, puede mejorar un 65% los síntomas de artritis reumatoide. E incluso algo todavía más interesante es que aquellas personas que consumen de manera desmedida o pues a veces descuidada suplementos alimenticios tienen más riesgo de padecer enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, especialmente cuando hay una alta cantidad de vitamina A. La vitamina A es una de las vitaminas que más fácilmente produce toxicidad y hay que tener mucho cuidado con ella. Me gustaría invitarte a que des un mensaje de aliento a esos pacientes que hoy padecen artritis reumatoide y que ven en tus palabras que hay una parte emocional, afectiva, que ellos mismos pueden mejorar. Así que, ¿qué les dirías a los pacientes? Mi mensaje es así de simple. Crean en ustedes, luchen, trabajen de la mano con su médico, busquen cosas nuevas, no claudiquen. Las enfermedades crónicas se pueden vencer y esperamos que en muy poco tiempo se puedan curar. En el 2017, el científico mexicano Felipe Andrade Tapia anunció que había encontrado una bacteria presente en la boca que podría inducir la producción de un tipo de proteína que a su vez era confundida por el sistema inmunológico, propiciando la artritis reumatoide. Aunque el médico de la UNAM y profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins se apresuró a decir que no se trata de la respuesta final al origen del padecimiento, se trata de un avance importante para comprender esta enfermedad y una noticia que brinda esperanza a miles de personas en el mundo, pues conocer el origen de una enfermedad es el primer paso para controlarla o erradicarla. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.